Buenas tardes y bienvenido a la sintonía de Agroradio. Si se acaban de incorporar, bueno, como ya bien saben, estamos en Torre Pacheco, estamos en FEIN Innova 2023 y en estos momentos nos acompaña el consejero de Agricultura de Murcia, don Antonio Luengo Zapata. Consejero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarles. Muchas gracias, consejero, por atender los micrófonos de Agroradio. Bueno, pues por dónde metemos mano a la agricultura con todos los hándicaps y con toda la problemática que tenemos encima. Pero vamos a hablar de lo positivo. Háblenos de la agricultura de Murcia, consejero. Bueno, yo creo que podemos decir y podemos ratificar de forma alta y de forma clara pues la importancia que tiene la agricultura, el sector primario dentro de lo que es la economía, no solamente de nuestra región, sino de nuestro país, ¿no? Y también podemos decir, incluso presumir, de que la agricultura que se ha desarrollado tanto en la región de Murcia como en la provincia de Almería es una agricultura modélica, una agricultura que se ha desarrollado, surgido todo aquí, en la región de Murcia y por supuesto también en la provincia de Almería, ¿no? Probablemente no se haya hecho por convicción, sino se haya hecho por necesidad. Aquí estamos en un rincón en el cual, bueno, pues somos capaces de implantar las últimas soluciones tecnológicas con el objetivo de optimizar lo máximo posible los recursos, ¿no? No solamente el agua, sino también los fertilizantes. Nuestros agricultores son conscientes de que para poder garantizar la rentabilidad es importante tecnificar, ¿no? Hemos pasado prácticamente de labrar con el buey y la mula a labrar con tractores que no necesitan incluso de un operador para poder ser dirigidos en apenas muy pocas décadas. Hemos pasado de regar a manta a regar utilizando pues, los últimos sistemas tecnológicos, sobre todo en cuanto a la aplicación del riego por goteo, de la última tecnología utilizando sensores de humedad que permiten, sobre todo utilizando lo que es Internet de las Cosas, utilizando inteligencia artificial, ayudar en la toma de decisiones al agricultor, ¿no? Que no sea el que tiene que tomar la decisión el técnico, sino que sea el propio dispositivo, dependiendo entre otros de las condiciones climatológicas o de las condiciones edafológicas que tenga la planta. Somos capaces de ver qué necesidades tiene la planta, incluso analizando el xilema de la planta para saber, bueno, pues cuál es la velocidad en la que la savia circula desde lo que es la raíz hacia las hojas, para ver si requiere o no aportación hídrica. Somos capaces de aplicar las últimas tecnologías en cuanto a la aplicación de tratamientos fitosanitarios, ¿no? Ya no se sulfata, como se decía antiguamente, sino que se lleva a cabo lo que es la utilización de la nebulización, es decir, somos capaces de utilizando cationes y cargando positivamente lo que es el producto que se aplica, pues ser capaces de tener la garantía de que el producto llegue realmente a la planta, ¿no? Somos también capaces de analizar en qué momento requieren los tratamientos dependiendo de cuál es el crecimiento de esas plagas, ¿no? Sobre todo con el control biológico que se hace. Todo esto que parece ciencia ficción es una realidad, ¿no? Y por eso es importante poner en valor pues ferias como esta, ¿no? FAME Innova. Somos conocidos, perdón, prácticamente en todo el mundo. Ya no se pone a Israel como modelo, sino se pone a la región de Murcia, se pone a la provincia de Almería como modelo cuando alguien habla sobre innovación, tecnología en tecnología agraria. Y sin embargo, bueno, pues creíamos que era importante pues ponerlo en valor aquí, en la región de Murcia, porque muchas veces somos unos magníficos exportadores de todas estas soluciones tecnológicas que se han desarrollado en todas las partes del mundo, pero en muchas ocasiones pues no somos capaces de contarlo incluso en nuestra propia casa. Consejero, está hablando de la virtud de la agricultura murciana y también de la almeriense, pero esta mañana hemos tenido aquí a Lucas, presidente de SCRAS, y hemos estado hablando de que realmente tenemos que reivindicar la importancia de la agricultura en la sociedad. Es fundamental, es básico. O sea, ¿a qué se dedica el agricultor? ¿A qué se dedica el ganadero? A producir alimentos. ¿No? Y eso no se nos puede olvidar. Es decir, probablemente haya todavía parte de la sociedad que no conozca la importancia del sector primario. Sí que es verdad que durante la pandemia el sector sí fue reconocido. Entonces nos dimos cuenta de la importancia y la suerte de tener una agricultura, bueno, pues capaz de producir alimentos tan cerca de casa, ¿no? Eso garantizó que no hubiera ni un solo supermercado, ni un solo lineal de ningún supermercado que tuviera problemas de desabastecimiento. Todos sabemos lo que pasó con otros productos, ¿no? En algunos supermercados, no solamente en nuestra provincia, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Y eso fue gracias a la agricultura, gracias a estos profesionales que lo que se hacen es producir alimentos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes que hoy el consumidor tiene una serie de requisitos importantes, ¿no? O impone una serie de requisitos. Primero, quiere productos de calidad, productos que sean saludables. En segundo lugar, quiere tener la garantía de que esos productos, a la hora de llevarse a cabo la producción de los mismos, se ha hecho de una forma sostenible.
es decir, que no haya ningún tipo de afección al medio ambiente, y en tercer lugar quiere que sean económicos, que sean baratos. Pues mire, esos tres principios básicos, esos tres ejes, los tiene interiorizados el agricultor, ¿no? Y está trabajando en ello, y por eso esa inversión tan importante que viene haciendo en sus explotaciones agrarias para garantizar esa sostenibilidad, poder demostrarla, pues seguir produciendo alimentos de una excelente calidad y evidentemente ser competitivos, porque si no pudiera darse la casuística en la cual, bueno, pues se produjeran alimentos de una magnífica calidad, que fueran totalmente sostenibles las técnicas de producción, pero que no fueran competitivos, que no fueran estuvieran dentro de lo que es el rango de mercado y evidentemente el consumidor no los quisiera. Y en ese sentido es en el que hay que encontrar ese equilibrio tan básico en el que se está trabajando. Consejero, ha hablado del agricultor murciano, esa experiencia que tiene en optimizar recursos como es el agua. El potaje que tenemos con el agua es fino, ¿eh? Pero es que esto, sinceramente, y como responsable de agua de la región de Murcia, me cuesta mucho trabajo entender cómo en pleno siglo XXI, en el cual el hombre ha sido capaz, la humanidad ha sido capaz de contribuir a una cantidad tan importante de desarrollos tecnológicos, de desarrollos innovadores que nos ha hecho el día a día más fácil a todos, siga sin resolverse este problema. Y esto, la verdad es que en una zona como es el Levante español, en la cual tenemos un déficit hídrico estructural histórico, en la cual somos conscientes de que la propia climatología está dificultando pues lo que es la disponibilidad de recursos hídricos, pues que no se aborde de una manera global, que no se aborde como un problema de Estado que es lo que es, ¿no? No se entiende cómo todavía hoy seamos testigos de que los principales trasvases de agua que se llevan a cabo en nuestro país se hagan a través del mar. O sea, no es normal que haya muchos ríos hoy todavía evacuando agua hacia el mar y nosotros estemos empleando tecnología, empleando desalación con el objetivo de obtener ese recurso hídrico y utilizando o malgastando una cantidad energética importante para poder eliminar una serie de componentes que tiene ese agua que no es adecuada, pues lo que es para la producción de alimentos, cuando lo más normal, lo más lógico sería hacer lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, y es emplear lo que es la construcción, emplear recursos en la construcción de infraestructuras. ¿Alguien se imagina que hoy no estuvieran construidas las presas, los embalses, los canales, las tuberías que hay construidas en nuestro país? Pues no se podría garantizar los recursos hídricos. Hoy en cualquier ciudad de nuestro país abres el grifo y tienes agua, independientemente de que haya transcurrido más tiempo o menos desde la lluvia. Y eso es gracias a las infraestructuras. Y por eso es fundamental el seguir reivindicando la necesidad de disponer de infraestructuras, porque la tecnología existe. Lo único que hace falta es voluntad y voluntad política. Consejero, en relación a sus palabras, voy a contar una anécdota, una historia que hay en la cara sur de la Alpujarra, tanto almeriense como granadina, después de la expulsión de los moriscos y tal, se hizo repoblación con ciudadanos de pobladores de la península. Y ahí había un sistema de aprovechamiento del agua, es decir, esa gente sabían que la cara sur de Sierra Nevada era muy seca, entonces tenían un sistema de acequias de careo, que cogían desde arriba, desde las cotas más altas de los ríos, y iban filtrando agua por toda esa cara para que más abajo hubiera nacimiento de agua. Cuando llegaron los pobladores castellanos, incluso gente del norte que no tenía un problema de agua, dejaron de usar eso y a los pocos años tuvieron que volver a ponerlo en marcha, que siguen estando hoy en día esas acequias de careo. Entonces esto viene a corroborar lo que ha dicho eso de la utilización de aprovechamiento de agua. Es lo que ha pasado con Murcia, con ese recorte del trasvase Tajo Segura. Esto no tiene perdón, lo que están haciendo con Murcia, ¿eh? Y esto es insólito e inaudito, ¿no? Usted ponía ese ejemplo, el cual atendía con mucha atención y se me venía a la cabeza el acueducto de Segovia. ¿Ustedes se imaginan o alguien piensa por qué los romanos construyeron el acueducto de Segovia? Probablemente en aquella época alguien entendió que era necesario llevar el agua de una zona a otra zona, ¿no? Sin embargo, hoy que seamos testigos como el gobierno de España, y digo el gobierno de España, me va a permitir que hable de una forma tan clara porque son los que lo están provocando. En vez de aportar soluciones de infraestructuras como la que usted hacía mención, que se hizo en Alpujarra en su momento, y me parece una solución magnífica, y porque los propios pobladores en su momento entendieron que era una solución natural para poder contribuir sobre todo a lo que es la disponibilidad de recursos hídricos, para poder garantizar la fijación de población, para que el ser humano se pudiera desarrollar, que no se nos olvide que no estamos en Marte porque no hay agua.
si no probablemente estaríamos en Marte, por ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, lo que me parece lamentable es que se estén impulsando políticas encaminadas a enfrentar territorios. Mire, esto no es un problema de una comunidad autónoma o de otra, esto es un problema de Estado, ¿no? Y lo que no es normal es que en vez de llevar a cabo esa decisión de contribuir a lo que es el recorte del trasvase Tajo Segura, no se estuviera analizando actualmente qué infraestructuras habría que acometer en nuestro país para poder dotar de agua la cabecera del río Tajo. ¿Cómo no están todas las cuencas intercomunicadas para cuando haya un problema en la cuenca del Ebro se pueda llevar agua desde el Duero o cualquier otra cuenca hacia el Ebro? Que cuando ahora mismo, como por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Guadalquivir, que está en una situación crítica, extrema, no haya ningún tipo de infraestructura para poder disponer del agua que necesitan en la cuenca del Guadiana o el Guadalquivir, por no hablar de la del Segura. Eso es lo que no terminamos de concebir. Tendríamos que estar trabajando y utilizando los recursos que tenemos en aportar soluciones técnicas. Es decir, hoy somos capaces de recorrernos el mundo en avión en apenas un día. Somos capaces de utilizar el ferrocarril. Pues en Murcia, por desgracia, no como nos gustaría, pero sí en Almería tampoco, pero sí en muchas zonas de nuestro país somos capaces de utilizar el ferrocarril. Cuando se hace una infraestructura de ferrocarril, una infraestructura aeroportuaria, una carretera, una autovía, nadie se plantea el condicionar esa construcción a lo que es el desarrollo de nada. Sin embargo, somos conscientes de que es fundamental esa infraestructura para vertebrar territorios, para fijar población, para contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿no? Sin embargo, pues hay quienes intentan imponer sus criterios con el objetivo, yo creo que no de castigar, quiero pensar que no de castigar al levante español, sino con el objetivo de enfrentar a territorios, y eso es lo que me preocupa, que haya en nuestro país gente que nos esté dirigiendo que crea que la división al final es la forma de conseguir el objetivo que tiene, cuando es al contrario, la unión hace la fuerza y es donde tenemos que estar todos trabajando. Y tenemos ahora la oportunidad de seguir sensibilizando para que todo el mundo entienda la importancia del agua, y ese recorte de trasvase Tajo Segura con más del 50% que pretenden, pues mire, no solamente podríamos hablar de empleos, sino estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de la cantidad de gente, no solamente que dejará de poder depender de la agricultura, sino que estamos hablando que hoy en nuestra región, en el Levante, cuando hay que plantear un desarrollo industrial importante, no miran al Levante, no miran a Murcia, no miran a Almería, porque las empresas industriales necesitan seguridad hídrica, y lo que se está transmitiendo precisamente es lo contrario. Consejero, de luego la situación que se está padeciendo en esta esquina de España, tanto en Murcia como en Almería, sobre todo la zona norte de Almería, porque de donde somos nosotros, de la comarca del Poniente, no nos sobra, pero no nos falta. Pero también la zona norte de Almería pues tiene la misma problemática que tienen ustedes aquí en la región de Murcia. Consejero, vamos a hablar de futuro y de positivismo, porque en fin, ya hay otros para hablar de negativismo. ¿Por dónde debe de caminar la agricultura de Murcia? Tenemos que seguir apostando por la innovación, tenemos que seguir apostando por la investigación y tenemos que seguir apostando por la transferencia de conocimiento. Tenemos la suerte en Murcia de disponer de 99 centros de investigación, tanto públicos como privados, los cuales vienen trabajando con el objetivo de desarrollar las últimas técnicas para poder contribuir sobre todo a lo que es la optimización de los recursos, es decir, para garantizar que a la hora de llevar a cabo la producción de alimentos se utilicen los mínimos recursos posibles, y por supuesto también para producir alimentos de calidad. Tenemos que seguir apostando por esa conexión tan directa que hay entre el consumidor y lo que es el productor, es decir, somos capaces de analizar a años luz cuáles son las necesidades que tiene el cliente, el consumidor, qué tipo de productos son los que más requiere, con qué sabores, con qué textura, con qué color, y en base a eso somos capaces de producir los alimentos que quieren, y por supuesto también tener la garantía de que la planta, bueno, pues se adapta climatológicamente a la zona en la que estamos, ¿no? Eso es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y por supuesto mucha inversión, y el futuro de nuestra región está asegurada por eso, porque esa apuesta por la innovación, por la tecnificación, está innata en el agricultor murciano, y en ese sentido es en el que tenemos que seguir trabajando hoy, en este rincón en el que estamos, en nuestra región. Todos nuestros agricultores utilizan las últimas técnicas, no hay ningún tipo de rechazo en cuanto a la implantación de tecnología, justo al contrario, si están deseando. Muchos de ellos utilizan los últimos sistemas informáticos para poder garantizar esa agricultura sostenible de precisión que se acuñó
el término aquí en nuestra región hace ya algunos años y la verdad es que hay que seguir avanzando en esa línea. Somos capaces, como le decía, de identificar qué quiere el mercado y dárselo en un tiempo récord y eso yo creo que es la principal fortaleza que tenemos. Consejero, sabemos que tiene que atender la clausura de un acto, agradecerle que haya tenido unos minutos para atender los micrófonos de Agroradio. En fin, pues desearle lo mejor a la agricultura de Murcia y también con el tema hídrico que se solucione ese recorte, iba a decir otra palabra, pero no procede. Antonio Luengo Zapata, consejero de Agricultura de Murcia. Consejero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y también quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los siguientes de Agroradio y agradecerle a ustedes pues ese trabajo, esa implicación y animales que sigan trabajando de la forma que lo están haciendo. Están contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y por supuesto la soberanía alimentaria de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Bueno, compañeros, vamos a devolver conexión y volvemos en unos minutos ya para hacer el cierre de retransmisión. Hasta ahora.